Entonces hoy, para terminar como colofón del sábado, tenemos un invitado amigo que es Miguel Pedrero. Y Miguel Pedrero, bueno, nos viene a hablar de un tema pues muy interesante. Él viene a hablarnos sobre los animalitos, viene a hablarnos sobre una vida posterior de los animalitos. Pero yo os explico un poco, os pongo en antecedentes para que conozcáis un poquito más, los que no le conocen, a Miguel Pedrero. Es redactor y reportero de la revista Año Cero, miembro del equipo radiofónico La Rosa de los Vientos de Onda Cero y colaborador de Levántate y Cárdenas de Europa FM. Ha escrito cientos de reportajes sobre investigaciones de temas diversos, como por ejemplo el mundo del espionaje, enigmas históricos, conspiraciones, sociedades secretas o fenómenos inexplicables. Ejerció como reportero en Espacio en Blanco de Radio Nacional y también en la Radio Galega en Milenio. Autor de conocidos libros como Nos vemos en el cielo, Conocimiento prohibido, Los 20 mejores expedientes X españoles, El universo no es plano, La tumba del último druida, entre otros. También ha colaborado en la realización de varios documentales televisivos y ha participado en diferentes expediciones a algunos de los lugares pues, más enigmáticos del planeta. La conferencia, tal y como os decía, nos plantea un más allá pero para los animales y las plantas. No deja de ser interesante, sugerente y muy curioso. Seguro que nos va a gustar mucho. Así que vamos a recibir con un gran aplauso a nuestro amigo Miguel. Muy buenas a todos. Muchísimas gracias por estar aquí un sábado por la tarde. ¿No tenéis mejores cosas que hacer? Esto es lo que siempre dice Miguel Blanco. Cuando da sus conferencias siempre dice lo mismo. ¿No tenéis nada mejor que hacer? Bueno, yo os digo lo mismo, pero muchísimas gracias por venir y por escucharme en este ratito. Yo voy a empezar con una pregunta. Os voy a hacer una pregunta a todos vosotros. Bueno, 3 preguntas. ¿Quiénes de vosotros creéis que los seres humanos somos más que este manojo de carne y de huesos? Es decir, que tenemos alma y que existe vida después de la vida. Levantad la mano los que lo creéis. Los que creemos. Los que creéis, sí. Bueno, veo por aquí algunos que no creen. Me parece muy bien. ¿Y quiénes creéis que eso mismo le sucede a los animales? Es decir, vale. ¿Y a las plantas? Bueno, esto es lo habitual, ¿no? Estamos en un congreso de temáticas fronterizas con la ciencia, de cuestiones espirituales, etcétera, con lo cual es lógico que la mayoría de personas que estáis aquí, pues seáis creyentes en que existe vida después de la vida, ¿no? Yo me sumo a vosotros, ¿no? También opino lo mismo. También es lógico que el porcentaje disminuya en cuanto pregunto por la cuestión de los animales, ¿no? Como ha sucedido aquí, ¿no? Es decir, muchos de vosotros creíais que existía vida, que existe vida después de la vida, pero muchos menos estabais convencidos, o algunos menos, estabais convencidos que existe también un más allá para los animales. Y ya cuando os he preguntado por lo de las plantas, algunos ya habéis puesto cara de susto, ¿no? Y algunos habéis levantado la mano, pero todavía menos que las respuestas a las 2 cuestiones anteriores, ¿no? Es lo habitual. De hecho, fijaros cómo surgió esta investigación que os voy a contar, ¿no? Yo, en un principio, también era un planteamiento que jamás me había hecho, ¿no? Yo sí estoy convencido de que existe vida después de la vida. No es una cuestión de fe, sino que para opinar en ese sentido me baso en toda una serie de fenómenos que he tenido la oportunidad de investigar, de estudiar en la medida de mis posibilidades, ¿no? No estoy hablando solamente de testimonios de personas que afirman haberse comunicado o haber observado a sus seres queridos, ¿no? A
amigos o familiares fallecidos que se presentan ante ellos, ¿no? Sino otros muchos fenómenos, ¿no? Como el de la transcomunicación instrumental, es decir, el contacto a través de medios electrónicos con todo con ese otro lado, las experiencias cercanas a la muerte y toda una serie de fenómenos, de experiencias que desde mi punto de vista indican precisamente eso, ¿no? Que en realidad somos seres inmortales y que bueno, nuestro paso por este mundo es simplemente una breve aventura en nuestra aventura infinita, ¿no? Pero a pesar de que tanto Carlos Fernández como yo, que somos los dos coautores de Nos vemos en el cielo, el libro monográfico que he dedicado a esta cuestión, a la existencia de vida después de la vida para los animales, nosotros llevamos como más de 20 años recopilando casos de todo tipo de encuentros con ese otro más allá, ¿no? En general, personas que no tienen ninguna vinculación con estas temáticas y que un día determinado, en un momento determinado, pues se aparece ante ellos un familiar o un amigo fallecido con el que incluso llegan a mantener alguna conversación, ¿no? Tanto Carlos como yo hemos recopilado docenas y docenas de casos por toda España, ¿no? Incluso fuera de España. Y en una de nuestras conversaciones nos planteamos que entre todo ese universo de casos existían dos en los que los fantasmas, entre comillas, no eran seres humanos fallecidos que se presentaban ante sus seres queridos vivos todavía, sino que eran animales. Y nosotros lo que habíamos hecho era relegar esos casos a la mera anécdota, ¿no? Y nos preguntamos por qué habíamos hecho eso, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que era una cuestión puramente de antropocentrismo, ¿no? Es decir, es una cuestión educacional o religiosa, si queréis, o sociológica, ¿no? Y nosotros somos los reyes de la creación y seamos creyentes o no, el judeocristianismo ha influido en nosotros, ¿no? Y desde nuestro punto de vista, nosotros somos los únicos que podríamos, pues, tener alma, espíritu o trascender esta vida terrenal, ¿no? Sin embargo, este libro lo que nos llevó también es a investigar algo que no tiene nada que ver con casos de apariciones de animales, sino incluso con algo tanto más interesante, que es la conciencia, ¿no? ¿Tienen conciencia los animales? Bueno, es otra cuestión en la que entraremos si tenemos tiempo, pero la conclusión a la que llegamos después de entrevistar a zoólogos, a antropólogos, a biólogos, después de consultar toda una serie de trabajos científicos, es que los animales no son tan diferentes a nosotros, o nosotros no somos tan diferentes a los animales. Los animales también distinguen entre el bien y el mal, depende de las especies, pero en cierto modo distinguen entre el bien y el mal, sienten amor, rabia, celos, son capaces de dar su vida por otros seres vivos y son capaces de las mayores crueldades, ¿no? A mí cuando me acusan, y es una acusación que desde la salida de este libro se ha repetido constantemente, que estoy humanizando a los animales, ¿no? Estáis ofreciendo una imagen demasiado edulcorada de los animales, los estáis humanizando, los animales se comen unos a otros, se matan por el territorio, por las hembras, ¿no? Los machos se matan por las hembras. Y a mí cuando me dicen eso, pienso, bueno, pues si por esas razones creéis que los animales no tienen conciencia, pues por esa regla de tres debéis creer que los seres humanos tampoco tenemos conciencia, porque en realidad nosotros también somos capaces de lo mejor y de lo peor, también nos matamos unos a otros, también luchamos por los recursos naturales y por el territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo tengo un amigo, no he traído la fotografía, pero yo tengo un amigo que se llama Lucas y que es un conejo y que es un tipo excepcional, porque podemos mantener conversaciones durante 3 o 4 horas. Él no tiene ningún problema. Él simplemente con que le toque el lomito, yo le puedo contar cualquier cosa. De hecho, creo que es el único ser vivo que es capaz de aguantarme más de 1 hora y media hablando. Pero incluso creo que me entiende, ¿no? Él me mira. Eso sí, si dejas de tocarle el lomo ya deja de prestar atención. Esa que veis ahí es Jane Goodall, ¿no? A mí siempre me gusta repetir una de sus frases, ¿no? Ella suele decir, Jane Goodall es la famosa
zoóloga y primatóloga, Premio Príncipe de Asturias. Gracias a ella hemos conocido muchísimo sobre la vida de los primates y lo interesante, lo fascinante es que esos estudios no han servido solamente para conocer más sobre la vida de estos seres vivos, sino también para ahondar en el yo profundo del ser humano. Es decir, el estudio de estos seres vivos, de estos primates, nos ayuda o ayuda a los científicos a conocer mucho más sobre el comportamiento de los seres humanos, ¿no? Y Jane Goodall siempre suele repetir una frase: si miles de millones de personas en este planeta están convencidos de la existencia de un más allá, aunque profesen diferentes creencias, religiones, sean budistas, practiquen el hinduismo, o el islam, o el cristianismo, en sus diferentes variantes, miles de millones de personas en este planeta creen que existe vida después de la vida. Y Jane Goodall dice: si esto es así, ¿por qué le arrebatamos esa posibilidad a otros seres vivos que son los animales, ¿no? Podemos discutir de muchísimas cosas, ¿no? De hecho, lo que os comentaba anteriormente, la cuestión de la conciencia de los animales, no es una cuestión de fe, sino hoy en día es una cuestión puramente científica, ¿no? Pero independientemente de eso, hay algo de lo que no nos podemos olvidar, y es que tienen sistema nervioso. Es decir, que si les pegamos una patada, les duele, y que sufren no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista psicológico, exactamente igual que nosotros. Son seres vivos con sistema nervioso y por lo tanto sufren, ¿no? Yo creo que eso es incluso tanto o más importante, yo diría que más importante que la cuestión o la discusión de si distinguen entre el bien y el mal o si tienen alma, ¿no? De hecho, hay un antropólogo y primatólogo muy conocido, se llama Franz de Waal, que está considerado como una de las 100 personas más influyentes del mundo, precisamente porque sus estudios sobre el comportamiento de los primates, como os decía anteriormente, nos permite conocer mucho más sobre la esencia de los seres humanos. Y Franz de Waal es un especialista en la ética y la moral, ¿no? Y él defiende, al igual que otros científicos de primera línea, que esa moralidad básica, esa distinción básica entre el bien y el mal, no tiene tanto que ver con la educación o con la cultura, sino que es algo inherente a cualquier entidad biológica. Es decir, a cualquier ser vivo. Es decir, cualquier ser vivo sabe que si le quita la comida a otro está haciendo mal, que si le agrede está haciendo mal. Es decir, que Franz de Waal y otros científicos de primera línea están convencidos de que existe una moral básica y es algo inherente a cualquier entidad biológica. Esto es tremendamente interesante, ¿no? No lo tenía previsto, pero como tenemos tiempo, os voy a contar alguna historia sobre esto. Se han realizado estudios muy interesantes, ¿no? Uno de ellos fascinante, porque nosotros siempre que hablamos de la conciencia de los animales, ¿en qué pensáis cuando se habla de la conciencia de los animales? En un primate, en un perro, en un gato, pero a que no pensáis en un ratón. Bueno, pues se han hecho experimentos fascinantes con ratones. El experimento es sencillo, es decir, es un recipiente acristalado dividido en dos habitáculos, ¿no? Cada uno de esos habitáculos presenta una palanquita, ¿no? Bueno, lo que hacen es poner a un ratón y en uno de los habitáculos colocan virutas de chocolate y en el otro, pues los zoólogos no ponen absolutamente nada, ¿no? El animal, el ratón, aprende, solamente tiene una posibilidad, ¿no? Es decir, solamente puede tocar una palanca, aunque quiera tocar la otra, ya no se va a abrir esa habitáculo, ¿no? El ratón acaba aprendiendo eso, ¿no? Por lo tanto, sabe que solamente tiene una oportunidad para abrir uno de esos habitáculos del recipiente acristalado, ¿no? Bueno, pues normalmente los ratones que son inteligentes lo que aprenden es que si tienen una oportunidad y en un sitio hay virutas de chocolate y en el otro no hay nada, pues le dan a la palanquita de las virutas de chocolate y se las manducan, ¿no? Pero ¿qué pasa si en uno de los habitáculos colocan virutas de chocolate y en el otro a otro ratón? Un ratón con el que no tiene ningún tipo de relación, aún comprende. Y solamente tiene una oportunidad, es decir, si libera a su congénere,
no podrá tener acceso a las virutas de chocolate. Y si tiene acceso a las virutas de chocolate, ya no podrá liberar a su congénere. ¿Qué creéis que hace? En el 80% de los casos, elige liberar a un gato. ¿Qué os parece? Bueno, os podría poner muchísimos otros ejemplos en los primates, ¿no? Bueno, sabéis que han nacido primates, como desgraciadamente a veces sucede con seres humanos, pues bebés, niños que nacen con algún tipo de problema físico, ¿no? Bueno, pues se ha comprobado fundamentalmente en libertad. Zoólogos han estudiado a grupos de primates, ¿no? Y por ejemplo ha nacido una primate, en este caso era una primate, sin brazos y sin piernas, ¿no? Bueno, la lógica es que ese animal estaría abocado a la muerte, ¿no? Que no puede defenderse, no puede alimentarse. Pues no. Ese animal, en este caso era una hembra, vivió una vida digna e incluso llegó a tener descendencia. Llegó a tener crías a las que cuidaron otros miembros del grupo. Y a ese animal, que le faltaban sus brazos y sus piernas, pues los otros miembros del grupo la ayudaban, la trasladaban de un lugar a otro, le daban de comer, la cuidaban. Lo mismo ocurría con otros estudios que se han hecho sobre orangutanes, crías de orangután que han nacido con síndrome de Down. Y es curioso, ¿no? Porque toda una serie de acciones que no les son permitidas, que son tabús a cualquier miembro de ese grupo, a esa cría con síndrome de Down se lo permitían. ¿Por qué? Bueno, pues obviamente porque sabían que, bueno, tenía una diferencia, o era diferente en cierto modo, al resto de las crías, ¿no? Bueno, pues ese animal con síndrome de Down, pues también se ha comprobado que vivió una vida absolutamente normal, que incluso pudo llegar a tener descendencia, etcétera, 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 ¿no? Es decir, lo que os quiero decir es que los animales no son tan diferentes a nosotros, ¿no? Quizás no sepan manejar una computadora, ni sepan leer, etcétera, pero en el fondo tienen conciencia, distinguen entre el bien y el mal, se quieren, se pelean, luchan por su territorio, se matan, son terribles, son déspotas, son amorosos, es decir, son exactamente iguales que nosotros. La cuestión del alma de los animales, como os podéis imaginar, ha traído discusiones e incluso discusiones teológicas, ¿no? En el seno de diferentes religiones, ¿no? En el ámbito de la Iglesia Católica, porque el orden cristiano es mucho más amplio y dentro del cristianismo existen otra serie de iglesias, luego lo veremos. En el mundo del cristianismo ha habido bastantes polémicas, incluso como digo, polémicas teológicas con esta cuestión. ¿Tienen alma los animales? Bueno, desde el punto de vista de la Iglesia Católica no, pero no me lo he traído, pero os quiero leer una cosa, perdonad. No me puedo resistir a algo. Ese que veis ahí, sabéis quién es, ¿no? Es el Papa Juan Pablo II, ¿no? Bueno, el Papa Juan Pablo II, el 10 de enero de 1990, en una audiencia general afirmó lo siguiente: los animales también tienen un aliento vital recibido por Dios. Bajo este aspecto, el hombre, salido de las manos de Dios, aparece solidario con todos los seres vivientes. Así, el Salmo 103-104 no establece distinción entre los hombres y los animales. Por consiguiente, la existencia de toda criatura depende de la acción del soplo espíritu. Bueno, vosotros sabéis que desde el punto de vista de la Iglesia Católica el Papa es infalible, no se equivoca porque tiene la protección del Espíritu Santo y del mismísimo Dios. Es decir, que el Papa es infalible, no se puede equivocar.
Claro, cuando declara lo que os acabo de leer, pues muchos echaron la mano a la cabeza, porque si el Papa afirma que los animales tienen aliento divino, aliento de Dios, quiere decir que tienen alma. Por lo tanto, muchos medios de comunicación y muchos periódicos abrieron sus portadas con "el Papa abre el cielo a los animales". Y eso sí causó una serie de discusiones tremendas, ¿no? No fue el único Papa que generó esta polémica, ¿no? Por ejemplo, Pablo VI, ¿no? A Pablo VI un día le ocurrió algo muy gracioso. Él caminaba por las dependencias del Vaticano con varios de sus ayudantes y se encontró a un empleado del Vaticano con su hija pequeña, una niña de 5 o 6 años que estaba llorando. Y entonces el Papa se le acercó y le preguntó: ¿qué te ocurre? ¿Por qué lloras? Y la niña le dijo: es que se me ha muerto mi perrito, ¿no? Y el Papa lo que le dijo es: no te preocupes, tu perrito está en el cielo, ¿no? Y cuando tú vayas al cielo dentro de muchos años, no te preocupes que te lo vas a encontrar. Claro, el Papa no estaba solo, estaba con gente a su alrededor y eso acabó encontrándose. Y el Papa es infalible, no se equivoca. Por lo tanto, si Pablo VI dice o dijo que el perro de esa niña estaba en el cielo, pues había abierto el cielo a los animales. También el Papa Francisco, no hace tanto, declaró: la creación será liberada de la esclavitud, de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Bueno, cuando habla de la creación se está refiriendo a toda la creación, es decir, no está distinguiendo entre seres humanos y animales. Por lo tanto, también de nuevo, periódicos y medios de comunicación publicaron, qué previsibles son los periodistas, ¿no? El Papa Francisco abre el cielo a los animales. De nuevo, aunque desde el punto de vista de la Iglesia Católica, solamente los seres humanos tenemos alma y podemos ir al cielo. Bueno, tenemos a Pablo VI y al Papa Francisco. Bueno, ese señor que veis ahí es Francisco Javier Alonso, es uno de los miembros de diferentes religiones o creencias que entrevistamos para el libro de Nos vemos en el cielo, ¿no? Él es sacerdote y teólogo anglicano, de hecho es el número 2 de la Iglesia Anglicana en España. Y cuando le preguntamos por esta cuestión, él, como si tal cosa, nos respondió que él estaba convencido que existía un más allá para los animales y que los animales tenían alma igual que los seres humanos, ¿no? Eso en principio nos causó sorpresa, pero nos explicó que en diferentes iglesias de la tradición protestante y concretamente en la Iglesia Anglicana, de la que este hombre forma parte, digamos que en muchos asuntos es menos dogmática que la Iglesia Católica y por lo tanto deja al albur de los fieles la creencia o no en determinadas cuestiones. Y una de esas cuestiones es la existencia o la posibilidad de que los animales puedan ir también al cielo y de que tengan alma. De hecho, hay jerarcas de la Iglesia Anglicana que defienden que los animales tienen alma, igual que muchos fieles de la Iglesia Anglicana. Entre ellos, os digo, el número 2 de la Iglesia Anglicana en España, y él reconoce abiertamente y públicamente que desde su punto de vista y teniendo en cuenta determinados pasajes bíblicos, los animales tienen alma, ¿no? De hecho, hay todo un movimiento de sacerdotes, de miembros de diferentes iglesias protestantes, etcétera, etcétera, que defienden precisamente esto, el reconocimiento de una trascendencia para todo ser vivo, no solamente para los seres humanos, ¿no? Y para defender su postura suelen echar mano de determinados pasajes bíblicos como el que os voy a leer, que es del Antiguo Testamento, ¿no? Eclesiastés 3:19 dice: el destino del hombre es como el de los animales, el mismo destino les espera a los dos, como muere uno, así muere el otro, todos tienen el mismo aliento, el hombre no tiene ventaja sobre los animales, ¿no? Bueno, esto solamente es un ejemplo de otros muchos de los que echan mano estos defensores de que los animales tienen alma y tienen trascendencia, ¿no? Pero no solamente entrevistamos a miembros de la tradición cristiana, ¿no? Sino también de otras religiones, ¿no? A este señor que veis ahí es Juan Carlos Ramchandani, es de padre hindú y madre española. Él es
sacerdote hindú, vivió en la India muchísimos años, estudiando con diferentes maestros, y es una de las personas que entrevistamos para Nos vemos en el cielo, ¿no? Y él nos explicó que desde el punto de vista del hinduismo, no solamente es que los animales posean ese aliento divino, ese alma, ese espíritu, como lo queramos llamar, sino que, como sabéis, el hinduismo defiende la existencia de la reencarnación, ¿no? Y desde el punto de vista del hinduismo, los animales se reencarnan al igual que los seres humanos, pero los animales pueden reencarnarse en seres humanos y al revés. Los seres humanos podemos reencarnarnos en animales. De hecho, desde el punto de vista del hinduismo, todos hemos sido animales. No solamente eso, sino que probablemente todos hemos sido vegetales y también minerales. Es curioso, ¿no? Porque ellos plantean la realidad, tienen una cosmogonía, como os digo, la que plantean la realidad como una especie de proceso evolutivo, ¿no? En el que empezamos siendo minerales, al cabo del tiempo nos reencarnamos en vegetales y luego en animales. Primero en animal acuático, luego en reptiles, luego en aves, mamíferos y finalmente en seres humanos, ¿no? Ramchandani nos explicaba que, como os digo, que todos hemos sido animales, que todos hemos sido vegetales, que todos hemos sido minerales, ¿no? Pero que existía la posibilidad de reencarnar en animales, que desde el punto de vista del hinduismo es un retroceso, ¿no? Pero que podría pasar. ¿Por qué? Bueno, pues por comportarnos de forma terrible en esta existencia, o incluso una de las razones, nos explicaba, para reencarnarnos en animales es maltratar en esta vida animales, ¿no? Esa sería una de las razones para reencarnar en animales. Fijaros qué curioso, pero desde el punto de vista del hinduismo, los animales no crean karma. Es decir, los animales se mueven por instinto y por lo tanto no realizan acciones positivas o negativas, ¿no? Fijaros qué curioso, ¿no? Es decir, que no tienen conciencia. Desde el punto de vista del hinduismo, los animales no tienen conciencia, simplemente van pasando diferentes estadios evolutivos hasta acabar reencarnando en seres humanos. Y ya cuando somos seres humanos, entonces sí que podemos acumular karma porque tenemos conciencia y podemos realizar acciones positivas o acciones negativas, ¿no? Desde el punto de vista del budismo, la cuestión es algo diferente, ¿no? Quien veis ahí es el lama Geshe Choden, que es uno de los lamas que hemos entrevistado también para este libro, ¿no? Y él nos explicaba que efectivamente hay cosas en las que coinciden con el hinduismo, que efectivamente los vegetales, o sea, los animales pueden reencarnar en seres humanos y que los seres humanos podemos reencarnar en animales, como nos decía Ramchandani. Precisamente una de las razones principales para reencarnar en animales es maltratar a animales. Y además nos explicaba el Lama Geshe Choden que comer carne crea mal karma, ¿no? Entonces dice, tened cuidado, no comáis mucha carne, a ver si os vais a reencarnar en animales, ¿no? Bueno, pues desde el punto de vista del budismo, sin embargo, los animales sí tienen conciencia. Como se explicaba antes, desde el punto de vista del hinduismo, no. Es decir, no pueden acumular karma, pero en el budismo sí. Es decir, los animales tienen conciencia, pueden actuar de forma positiva o negativa, tienen moral, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los animales pueden reencarnarse en seres humanos según vayan acumulando karma positivo, digamos, o karma negativo, ¿no? Fijaros qué curioso, nos pareció muy curioso, ¿no?, esa distinción entre el hinduismo y el budismo. Sin embargo, en el budismo yo creo que están más cerca de la verdad científica, porque desde el punto de vista científico, efectivamente, los animales tienen conciencia, poseen conciencia. Bueno, os podría explicar la visión sobre esta cuestión de muchas otras fees, creencias, etcétera, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista del espiritismo, ahí veis a Allan Kardec, es el fundador del espiritismo moderno. Él compiló un libro, el Libro de los Espíritus, publicado en 1857, toda una serie de mensajes que habían recibido diferentes medios. Luego publicó más libros en años posteriores y digamos que Allan Kardec es el padre del espiritismo moderno, ¿no? Y precisamente desde el punto de vista del espiritismo, los animales también se pueden reencarnar, pero se pueden reencarnar en otros animales.
pero non seres humanos. E los seres humanos tampouco nos podemos reencarnar en animales, ¿no? Bueno, esta es una cuestión ortodoxa, digamos, una visión ortodoxa dentro del espiritismo, pero bueno, yo he hablado con espiritistas, aquí está Juan Miguel Fernández, estaba por la sala, que sabe del tema muchísimo más que yo, y yo os lo podré decir, pero hay espiritistas con los que yo he hablado que no están muy convencidos de esto, ¿no? Que creen que los animales pueden reencarnarse en personas y las personas, ¿por qué no en animales, ¿no? Pero desde un punto de vista ortodoxo del espiritismo kardeciano, como os decía, los animales se pueden reencarnar en otras especies, en otros animales, en otras especies de animales, pero no en seres humanos, ¿no? Bueno, y ahora yo creo que vamos a la parte más interesante, porque os voy a contar historias, ¿no? Que yo creo que es lo que más os interesa, ¿no? Bueno, gran parte del trabajo que Carlos Fernández y yo llevamos a cabo durante muchos meses, y que el resultado es ese libro, Nos vemos en el cielo, la mayor parte de ese libro está dedicado a casos de apariciones fantasmales, entre comillas, a mí es una expresión que no me gusta mucho, pero para entendernos, de animales que fallecen y que acaban presentándose ante sus amigos humanos, ante sus cuidadores. Y en muchas ocasiones, en bastantes ocasiones, llega a producirse un intercambio, una conversación, un intercambio casi diría telepático entre esa persona y el animal, el fantasma animal que se le presenta. Este tipo de casos no dan miedo, no son terribles, no son oscuros, sino todo lo contrario, al igual que en aquellos casos en los que lo que se presenta o quien se presenta son seres humanos fallecidos. Es decir, son todo lo contrario, ¿no? Yo creo que son siempre casos, en la inmensa mayoría, muy positivos y que transmiten muchísima esperanza en que existe vida después de la vida. Nos llevamos muchísimas sorpresas cuando Carlos y yo recopilamos docenas y docenas de casos de este tipo por toda España, ¿no? Nos recorrimos España de norte a sur recopilando casos de este tipo, ¿no? Entrevistando a los testigos, observando el lugar donde tuvo lugar la aparición, que normalmente pues, es una casa, es una vivienda, ¿no? Pero en muchos casos queríamos conocer cómo se desarrollaron los hechos, ¿no? Y sobre todo tener a la persona cara a cara para conocer de primera mano esas experiencias. Y nos llevamos grandes sorpresas. Nosotros que habíamos recopilado muchos casos de personas que afirmaban haberse encontrado con familiares, amigos fallecidos que se presentaban ante ellos, pues cuando empezamos a recopilar este tipo de casos en los que los protagonistas no son espíritus humanos sino espíritus de animales, nos encontramos con que las características de ambos casos, sean protagonizados por animales fallecidos o por seres humanos fallecidos, eran exactamente los mismos. Es decir, tenían las mismas características, la misma forma de presentarse, la misma forma de desaparecer, transmitían los mismos mensajes. Algunos estaréis pensando, este ya se está volviendo loco, ¿no? O sea, nos está diciendo que los fantasmas de animales llegan a transmitir mensajes. Pues sí, de algún modo es como si se comunicaran telepáticamente con esos testigos humanos y tuviesen la capacidad de trasladar sus sentimientos a palabras, ¿no? De alguna forma, ese testigo, ese ser humano que estaba viendo delante de él a ese antiguo amigo animal fallecido que se presentaba ante él, pues tenía la capacidad de captar en su mente los sentimientos que le estaba transmitiendo ese fantasma animal, ¿no? Otras muchas cosas, ¿no? Como os decía, la forma de desaparecer. Otro aspecto tremendamente curioso. Sabéis que en la mayoría de los casos, o en buena parte de los casos de apariciones, la persona no se presenta con el mismo aspecto que cuando murió, que cuando falleció, sobre todo si falleció en un estado físico deplorable, ¿no? ¿Qué va? Suele presentarse en una edad cuando esa persona estaba en pleno apogeo, en plenas condiciones físicas y mentales, ¿no? O al menos a una edad en la que el testigo humano, la persona, tiene la posibilidad de reconocerlo. Por lo tanto, yo he encontrado muchos casos en los cuales pues, personas que fallecieron a los 80 o a los 90 años se presentan ante su mujer o ante sus hijos
como si tuviesen 50 o 60 años, ¿no? Con el aspecto que tenían cuando tenían 50 o 60 años, ¿no? Pues exactamente lo mismo sucede en los casos de animales. Nos encontramos con muchos casos en los que las personas nos decían, no, pero no se presentó cuando falleció, con 15 años, ¿no? el perro, sino que se presentó como cuando tenía 6 o 7 años, ¿no? Sí, con un aspecto físico mucho más agradable, resplandeciente, ¿no? Y luego otra cosa, ¿no? ¿Qué creéis que es el mensaje que suelen transmitir estos animales? ¿No? Bueno, efectivamente, estoy bien, ¿no? Estoy bien es el título de un libro de Juan José Benítez, precisamente sobre esto, ¿no? Un libro fantástico, ¿no? Como todos los que escribe Juanjo Benítez, ¿no? Juanjo recopiló también cientos de casos, en esta ocasión los protagonistas, los fantasmas, los espíritus no eran animales sino seres humanos, ¿no? Y precisamente en la mayoría de los casos, ¿qué es lo que decían los seres humanos? Estoy bien, no te preocupes por mí, no llores que estoy mejor que tú. Pero en general estas dos palabras, estoy bien, ¿no? Lo mismo sucede en los casos de animales. ¿Qué creéis que nos decían los testigos? Nos decían, no, lo que me estaba transmitiendo es estoy bien. Curioso, ¿eh? Para mí esto tiene un valor muy importante, ¿no? Es cierto que estamos trabajando con testimonios, ¿no? Y que no tengo más pruebas que los testimonios, pero que una serie de personas que no tienen ninguna vinculación con temáticas relacionadas con la parapsicología o con el más allá, personas normales y corrientes, que le cuentan su experiencia, y esta experiencia es coincidente en sus características con muchas otras que has recopilado, a mí me da que pensar. Bueno, de hecho, yo estoy convencido de que esa línea entre el más acá y el más allá no es tan amplia como nos pensamos, ¿no? Y que el hilo conductor entre los dos mundos es la afinidad emocional, es el amor. Estoy convencido de ello, pero bueno, eso es una creencia personal. Bueno, ahí veis nuestros siguientes protagonistas, o estos protagonistas, son Candy y Gizmo, ¿no? Candy y Gizmo son dos perros muy simpáticos, o eran, ¿no? Porque ya han fallecido. La amiga de estos animales era Isabel Martín, una madrileña, ¿no? El caso es que ella con su marido, pues bueno, decidieron adoptar un animal, ¿no? Y entonces, pues bueno, adoptaron a una hembra de nombre Candy, ¿no? Pero había un problema. Ellos trabajaban mucho, estaban muchas horas fuera de casa, y Candy se pasaba gran parte del tiempo pues sola, ¿no? Y entonces Candy estaba muy triste. Consultaron a varias personas, a un veterinario, y el veterinario pues le respondió que la mejor solución para que no estuviera tanto tiempo sola pues era adoptarle un amigo, ¿no? Un compañero. Y entonces adoptaron a Gizmo. Y Gizmo y Candy se hicieron inseparables durante prácticamente 14 años. Pero bueno, en un momento determinado, como nos va a suceder a todas las entidades vivientes, por el inexorable paso del tiempo, Gizmo fallece. Y Candy entra en una profunda depresión. Era tal la depresión que no se quería mover de su sitio, de su camita, no quería comer, se estaba dejando morir. Isabel consulta también a varios veterinarios, y lo que le dicen es que por muchos esfuerzos que ella realice, si el animal quiere dejarse morir, al final va a fallecer. De todos modos intentan recuperarla, intentan obligarla a comer, a salir, pero pasa el tiempo, pasan las semanas, y Candy cada vez está más débil. Y una tarde Isabel estaba en su casa, en uno de los cuartos de su casa, y en ese momento pues entró la hermana de Isabel, que se llama Cristina, ¿no? Bueno, el caso ella tiene llaves de casa, el caso es que entra en casa, y Isabel, que como os digo estaba en una habitación, lo que escucha es un grito. Sale corriendo de la estancia y se encuentra a su hermana con una cara enorme de sorpresa, ¿no? Y dice, ¿qué ha pasado? Y Cristina lo que le cuenta
es que acaba de ver a Guillermo, que había fallecido, la razón por la que Candy se encontraba en ese estado depresivo. ¿Cómo te has visto a Guillermo? Y dice, sí. Dice, yo acababa de entrar a casa y de pronto veo a Guillermo saliendo de una habitación, recorriendo todo el pasillo, pero no estoy hablando de ninguna figura vaporosa, no. Como si fuera un animal de carne y hueso. Y rápidamente entró en la habitación, en la estancia en la que se encontraba Candy descansando, estaba dormida. Yo les pregunté, ¿pero podría haber alguna posibilidad de error? Que en realidad estuvimos viendo al otro animal. Y me decían que era imposible, porque son bastante diferentes, ¿no? Uno, como veis, es más blanquito y gris, y otro blanco y negro, ¿no? Por lo tanto, me decían que no había posibilidad de equívoco. Además, físicamente eran diferentes. Uno era más grande y otro más delgado y más bajito, ¿no? Claro, Cristina, la hermana de Isabel, cuando ve a Guillermo salir de uno de los cuartos, recorrer el pasillo y entrar en la estancia en la que se encontraba Candy, pues entró rápidamente a esa habitación, ¿no? Tardó poco tiempo en entrar y lo que se encontró, pues no estaba Guillermo, estaba Candy descansando. Además estaba durmiendo, ¿no? Por lo tanto, ella no podía haber sido, ¿no? Bueno, lo que pensaron ambas, sabéis qué es, ¿no? Lo podéis imaginar, ¿no? Claro, que Guillermo, lo que había pasado es que Guillermo había venido del más allá, del otro lado, a llevarse con él a Candy, ¿no? Y efectivamente, a las pocas horas, Candy acabó falleciendo, ¿no? Esto es también muy habitual en los casos de seres humanos, ¿no? Yo no sé si alguno de vosotros trabajéis en algún hospital, sois profesionales de la salud, no lo sé. Pero a mí, médicos, enfermeras, ATS, a mí me han contado muchas historias de este tipo, ¿no? Sobre todo personas que trabajan con enfermos terminales, con pacientes que están, a mí me gusta llamarlo, en proceso de tránsito, al otro lado, ¿no? Y como os digo, muchos de estos profesionales de la medicina, de la salud, me relatan que es habitual que poco antes de fallecer esas personas lleguen a entablar comunicaciones con sus seres queridos como si los vinieran a buscar y a tranquilizarlos, ¿no? Y que incluso no horas, sino que incluso días antes de su paso al otro lado ya casi están más en ese otro lado que en el más acá, ¿no? Que ya parece que lo que está aquí es su cuerpo, que todavía mantiene una serie de constantes vitales, pero que su esencia, su espíritu, su alma, como lo queráis llamar, ya está en el otro lado, ¿no? Esto es muy habitual, ¿no? Incluso hay médicos que han llegado a ver lo que podríamos llamar fenómenos paranormales, que a mí tampoco es una expresión que me gusta porque para mí son fenómenos absolutamente normales, ¿no? Pero que han llegado a ver pues, cosas fascinantes como luminosidades que se desprenden del paciente cuando está falleciendo, etcétera, ¿no? Pero eso sería otra cuestión también apasionante, pero otra cuestión, ¿no? Os voy a contar otra historia, ¿no? Bueno, antes de contaros esta historia, la historia de Rufo, me voy a detener en un caso muy curioso, ¿no? Un caso muy curioso que tuvimos la oportunidad de recopilar Carlos y yo. En este caso, nuestro informante es un vecino de la ciudad de La Coruña, ¿no? Él nos decía, él y su familia, ¿no? Porque él vivía con sus padres, vivió con sus padres hasta los 20 y tantos años, y cuando ocurrió esto él era un adolescente con 15 o 16 años, y entonces él y su familia habían adoptado a una cacatúa de nombre Pancho. Entonces esa cacatúa vivió muchos años con la familia, de hecho era un miembro más de la familia. Y este joven me contaba que Pancho tenía una manía que a veces los ponía de los nervios, ¿no? Y es que Pancho, cuando quería comer, porque no tenía comida, quería que le pusieran la comida, simplemente demandaba atención, es decir, estáis pasando de mí, no me estáis haciendo ningún caso. Pancho lo que hacía era en los barrotes de su jaula, pues picar repetidamente esos barrotes metálicos de su jaula con su pico, ¿no? Bueno, esta persona me contaba que era un sonido muy modesto y estridente, ¿no? Es decir, que quisieras o no, tenías que acercarte a ver qué quería Pancho, porque si no te acababa casi estallando la cabeza, ¿no?
Y que decir que Pancho solía tener su jaula abierta, ¿no? Es decir, Pancho andaba como Pancho por su casa. Y bueno, pues ese era, digamos, su hogar particular, y bueno, de vez en cuando se metía en el jardín, como os digo, cuando quería demandar esa atención, pues picaba constantemente con su pico en esos garrotes metálicos, ¿no? Bueno, pues Pancho acabó falleciendo con el paso del tiempo, y lo que hizo la familia cuando murió Pancho es deshacerse de la jaula porque les recordaba a él. Entonces tiraron la jaula. Bueno, Pancho murió una tarde, pues al día siguiente, a la noche siguiente, estaba toda la familia en el salón viendo la televisión. Y de pronto escucharon ese típico sonido que solía hacer Pancho demandando atención. Entonces todos, con un resorte, se levantaron a ver qué quería Pancho. Pero al incorporarse al sillón se dieron cuenta de que era imposible porque Pancho había fallecido, ¿no? Les sorprendió muchísimo. Aún así se acercaron a la cocina, que es donde Pancho tenía su jaula, ¿no? Su hogar particular. Cuando se acercan a la cocina, resulta que el sonido se sigue escuchando. El sonido se seguía escuchando, pero obviamente Pancho no estaba, pero tampoco la jaula. Bueno, pues esto no sucedió ni una vez, ni dos, ni tres, ni 5, ni 15, ni 20, sino que este fenómeno se repitió en infinidad de ocasiones durante aproximadamente un año. Según iban pasando los meses, estos fenómenos, digamos que se iban haciendo menos frecuentes, ¿no? Hasta que finalmente, al cabo del año o año y pico, pues, desapareció por completo. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Sí? Bueno. Este animal que veis aquí es un perro de nombre Rufo, es un West Highland White Terrier, ¿no? Y su amiga del alma era Marian Herrero, ¿no? Digo era porque Rufo ha fallecido, ¿no? El caso es que en el año 2000 Marian se fue a vivir con su pareja tenía gatos, y entonces ella decidió informarse, ¿no? Era informarse a ver qué animal, qué perro, ella quería un perro, ¿no? qué perro podía convivir más o menos bien con unos gatos sin pelearse, ¿no? Y al final, pues bueno, consultando en internet y a diferentes veterinarios, etcétera, le recomendaron que lo mejor era adoptar un West Highland White Terrier, ¿no? Así lo hizo. Bueno, Rufo, que lo veis ahí, vivió con Marian y su pareja 14 años. Finalmente, en el año 2014, sufrió un derrame cerebral y quedó bastante mal, ¿no? De hecho, no podía alimentarse, ni siquiera podía beber, y por sí solo, y Marian lo que hacía pues era darle de beber y alimentarlo con una jeringuilla, ¿no? El pobre animal tenía ya bastantes dolores, estaba muy nervioso y ni siquiera podía dormir solo, ¿no? Porque tenía miedo, con lo cual siempre dormía con Marian, ¿no? Bueno, el caso es que finalmente se puso muy mal y hubo que sacrificarlo para que no siguiera sufriendo, ¿no? Horas después del fallecimiento de Rufo, Marian se acostó agotada y muy triste, ¿no? Y protagonizó un sueño. En ese sueño veía a Rufo muy contento, ¿no? Rufo iba hacia ella como hacía habitualmente, ¿no? Pues moviéndose mucho, saltando sobre ella, etcétera, etcétera, ¿no? Le reconfortó mucho este sueño, ¿no? Sabéis que a veces los sueños son algo más que sueños, ¿no? Pero bueno, de momento no es más que una experiencia onírica, ¿no? Como os digo, esto a ella le reconfortó bastante. 4 o 5 días después, cuando se estaba echando una siesta, de nuevo volvió a soñar con Rufo, pero en esa ocasión ya no estaba tan feliz como lo había visto en el primer sueño, ¿no? Sino que es como si estuviera enfadado con ella, nervioso, ¿no? Es como si le estuviera culpando de haberlo abandonado. La sensación que le dio a Marian es que no sabía dónde se encontraba. Es como si el animal le estuviera diciendo: ¿qué pasa? ¿Por qué ya no estás conmigo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me has llevado? ¿Por qué me has abandonado?
incluso vio al fondo, ella se vio en una estancia, sentada en un sillón. Rodolfo estaba delante de ella con esta actitud de pena y de rechazo incluso hacia ella, diciéndole: me has abandonado. Y al fondo lo que veía era un hombre, a una persona que escuchó que le decía una frase a alguien que ella no podía ver, ¿no? La frase era: no me parece buena idea dejarla a solas con el perro. Es como si fuera una especie de guardián del otro lado, ¿no? Que alguien del otro lado hubiese permitido ese contacto en la experiencia onírica de María, ¿no? Pero ese vigilante pues no le parecía buena idea el contacto entre esos dos mundos, ¿no? El caso es que finalmente Rodolfo se tranquilizó, se subió encima de María, que como os digo, en este sueño ella se veía, estamos en una experiencia onírica, en un sueño, ella se veía sentada en un sillón, y Rodolfo se acomodó sobre ella como lo hacía habitualmente, ¿no? Es decir, ponía su cuerpo a lo largo de su brazo izquierdo, ¿no? Con la patita dándole en la cara, ¿no? y con su cabeza en el hombro, ¿no? Entonces Rodolfo se acomodó y ahí estuvo un tiempo. ¿Qué creéis que sucede? María se despierta, ¿no? Estaba echándose una siesta, ¿no? Se despierta y mira el reloj. Son las 6 de la tarde, ¿no? Eso marca el reloj. No ve a Rodolfo, pero siente su peso. Es decir, sabe que Rodolfo está aquí. Siente todo su cuerpo, siente su pata en su cara, siente su cabeza y comienza a acariciarlo. Y a decirle: tranquilo, Rodolfo, tranquilo, estoy contigo. Así estuvo durante una hora. María me decía plenamente despierta. Es decir, ya me había despertado y de vez en cuando miraba al reloj. Y a eso de las 7 de la tarde, una hora después, el peso de Rodolfo lo que hizo es que empezara a molestarle el brazo, incluso a doler, ¿no? Y le empezó a decir a Rodolfo: ya está bien, tienes que irte, no te preocupes, que todo va bien en el otro lado. María me contaba que poco a poco fue desapareciendo esa sensación, ese peso de Rodolfo, y todo volvió a la normalidad. Puede dar fe de que no era un sueño porque no volvió a dormirse. Es decir, cuando desapareció Rodolfo, pues ella se levantó, se incorporó y se puso a hacer sus quehaceres habituales. Bueno, un mes después tiene otro sueño. En este sueño vuelve a ver a Rodolfo, pero ya está plenamente feliz, ¿no? Es como si ya se hubiera adaptado al otro lado. Pero fijaros qué curioso, y es una de las características que os he comentado anteriormente. Lo ve con el aspecto físico, con el mismo aspecto físico que cuando tenía 5 o 6 años, no a los 14, a los que murió, sino cuando tenía 5 o 6 años, es decir, cuando estaba, digamos, en plenas facultades físicas, ¿no? Cuando Rodolfo estaba mejor, ¿no? Lo ve con esa edad y lo ve muy feliz, ¿no? Se siente muy reconfortado. Aún tiene una experiencia más, ¿no? Pasado algún tiempo, una mañana ella se levanta. Cuando vivía Rodolfo, ella siempre hacía lo mismo. Rodolfo dormía a los pies de su cama, ¿no? Ella se levantaba por la mañana y pues iba al cuarto de baño, ¿no? Lo que solemos hacer habitualmente, ¿no? Entonces ella entraba en el cuarto de baño y lo primero que solía hacer pues, es sentarse en la taza del váter, ¿no? Rodolfo se levantaba detrás de ella, recorría todo el pasillo y entraba en el cuarto de baño medio tambaleándose, ¿no? Con cara de sueño, diciendo: ¿por qué te levantas ahora? ¿no? Déjame dormir un poquito más, ¿no? ¿Por qué te vas ahora? ¿no? Por lo bien que estamos, ¿no? Entonces el Rodolfo entraba tambaleándose y lo que hacía es se echaba a plomo a sus pies, ¿no? Y cuando María acababa de hacer sus necesidades, pues se lavaba los dientes, se duchaba y Rodolfo pues seguía allí en el cuarto de baño esperando. Bueno, pues como os digo, la última experiencia que tuvo María es un día que se levanta y pues hace lo de siempre. En este caso, claro, no estaba Rodolfo, había fallecido de hacía algún tiempo. Entonces ella entra en el cuarto de baño, se sienta en la taza de váter y me cuenta que ve cómo por la puerta entra Rodolfo. Ve a Rodolfo.
Rufo, como hace habitualmente, se sienta a sus pies, pero incluso siente la presencia de Rufo, siente cómo le roza la pierna y se sienta a sus pies. Poco a poco se va desvaneciendo, esa sensación va desapareciendo hasta que finalmente pues se esfuma la presencia de Rufo. Nunca más volvió a verlo, ¿no? Pero ella está convencida, y ella también, que Rufo está en el otro lado. Bueno, esa es otra historia fantástica, ¿no? Una de las protagonistas, además tuve la oportunidad de entrevistar a todos los testigos, todas las personas que tuvieron algo que ver en este caso, ¿no? Una de las protagonistas, además, es una buena amiga, se llama María, ¿no? Es una persona que vive en la ciudad de La Coruña, como os digo, es muy amiga, la he conocido hace muchos años, y es la persona más especial que conozco, ¿no? Es alguien que tiene una serie de capacidades mediúnicas y extrasensoriales tremendas, pero tremendas, ¿no? De hecho, para ella fue un problema durante gran parte de su vida, porque a ella se le presentaban los espíritus de los fallecidos, ¿no? Y le daban recados para que se los transmitiera a familiares amigos, ¿no? Y ella entraba en un proceso de pánico, primero porque le daban miedo esas experiencias, no las comprendía, y en segundo lugar porque decía, coño, ¿cómo voy a ir al de la tienda y decirle, oye, que se me ha presentado tu hermano y me dice que no sé qué, ¿no? Esta está chalada, ¿no? Y entonces pues no lo hacía, ¿no? Pero es que volvía a presentarse, ¿no? Y seguían insistiendo, ¿no? No os lo veo, pero en otra ocasión os comentaré incluso alguna experiencia personal que yo viví con María, pero bueno, esas son otras historias, ¿no? Y el caso es que con el paso del tiempo fue comprendiendo. Yo entrevisté a María en varias ocasiones para la radio, en este caso para Espacio en Blanco, cuando estaba en el programa de Miguel Blanco trabajando. La entrevisté 2 veces, una vez creo que fueron 5 minutos y otra vez pues la entrevistó Miguel, creo que no llegó a 10 minutos, ¿no? No os podéis imaginar la cantidad de llamadas telefónicas, de gente que bueno, se caían los teléfonos. A mí me llamaban hasta la revista, yo estaba trabajando en el Cero y el teléfono no paraba de sonar, de gente preguntándome por María, no simplemente escucharla. Tiene algo especial. Bueno, antes de contar esta historia, como tengo tiempo, os voy a contar algunas de las experiencias de María, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a algunas de las personas que han recibido mensajes de María, ¿no? No de María, sino de familiares que le han transmitido mensajes a María para decírselos a otra persona. Una de estas personas es una enfermera y es algo fascinante, ¿no? Porque María primero ve o le transmite un mensaje de su padre, ¿no? Ella no pide ningún tipo de información a esa persona, no quiere que le cuenten absolutamente nada. Ella ve a un señor que se lo describe. Dice, es un señor alto, elegante, va con un traje, siempre con la raya en medio del pantalón, y lo que me transmite es que se acuerda mucho de esa época cuando te sacaba a pasear en el cochecito azul que tenías y tú te ponías un gorrito como si fuera un casco. Esta mujer me dice, eso creo que más me llamó la atención, es verdad, ¿no? Pero es que luego se aparece su madre. Su madre le transmite a través de María una serie de mensajes y le ofrece una serie de datos muy concretos. Pero uno de esos datos concretos es: tienes que hacerle a las niñas, es decir, sus hijas, a las nietas, esta persona que se estaba presentando del otro lado, tienes que hacerles esa tarta de queso que yo les solía hacer y que tanto les gustaba a las niñas. Y la mujer le responde a través de María: sí, pero que yo no sé hacerlo y no tengo la receta, no sé la receta. La respuesta es del otro lado. ¿Te acuerdas de ese libro de cocina que te llevaste de mi casa después de que yo hubiera fallecido? Ese libro de cocina que tienes en tu casa. Que sí. Pues abre ese libro, que nunca lo has abierto, porque dentro de ese libro, más o menos a la mitad, hay una cuartilla escrita por mí donde está esa receta del pastel de queso. Efectivamente llega a casa, abre ese libro
y encuentra esa receta manuscrita de puño y letra de su madre con esa receta del pastel de queso. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Como os digo, María es una persona muy especial, no quiere darse ningún tipo de publicidad, es decir, me ha prohibido tajantemente que dé su teléfono, vive muy tranquila y quiere seguir viviendo muy tranquila. Bueno, pues una de las cosas que hace María, y aquí ya entro en esta historia, es que acompaña a pasar al otro lado a personas que están en proceso de tránsito, ¿no? Lo hace de forma absolutamente altruista, ¿no? De hecho, en muchas ocasiones no la llaman los familiares, sino los médicos y las enfermeras de varios hospitales, varios centros de paliativos, ¿no? Donde están personas que están terminales y que reciben cuidados paliativos hasta que llegue el momento del tránsito, ¿no? Pues no solamente la avisan familiares, sino que ahora también se ha corrido la voz y la llaman médicos y enfermeras, ¿no? Y aunque es una persona en constante contacto con el otro lado, es una persona absolutamente feliz, ¿no? Y a mí siempre me suele repetir, si morir no es nada, ¿no? Es parte del proceso de la vida, pero no hay por qué preocuparse, ¿no? Te mueres, ¿y qué? Sigues viviendo de otra manera y sigues evolucionando y sigues ascendiendo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, como os digo, María es una persona muy vital, siempre tiene una sonrisa en la boca, ¿no? Y siempre se está riendo y muy alegre, ¿no? Bueno, pues una de estas veces fue a un hospital de paliativos de la ciudad de La Coruña para ayudar al marido de una buena amiga, ¿no? Que le habían detectado un maldito cáncer, ¿no? Y esto era junio del año 2013 y estaba ya mal y bueno, pues lo típico, ¿no? Los familiares se estaban turnando para cuidarlo, los hijos y la esposa, ¿no? Entonces ella hace lo de siempre. Ella dice que lo que hace es llega, primero habla con los enfermos si es que están conscientes. En este caso ya no estaba plenamente consciente, estaba bastante mal. Ella les coge la mano, comienza a hablar con ellos y a decirles que tienen que ir hacia el otro lado, que ya ha llegado su momento, que deben ir, que no frenen ese viaje que les espera hacia el otro lado y que no estén nerviosos. Y ella cuenta que normalmente ve cómo de ese otro lado aparece alguien, ¿no? Alguien, es decir, un familiar, un amigo que viene a llevarse, ¿no? A recogerlo, y ella lo ve, ¿no? Y se lo suele describir a los familiares, ¿no? Que están allí presentes con el enfermo terminal, ¿no? Suele describir a esta persona. Pero María me cuenta que en esta ocasión no apareció el alma o el espíritu de una persona, sino que apareció un animal, un perro. Bueno, sí le llamó mucho la atención, ¿no? Ella me cuenta que ve como el alma o el espíritu o la conciencia de esa persona en proceso de tránsito, pues como si se alegrara, ¿no? Dice que ella ve o siente como se abraza a ese animal y en ese momento ella sabe que ya ha aceptado su situación y que es, en este caso, ese ser vivo, ese animal, el que viene a llevárselo al otro lado. Bueno, ella sale de la habitación con la mujer de este hombre que estaba cuidándola, con la que también tuve la oportunidad de hablar en varias ocasiones, y le pregunta: ¿quién se va a quedar esta noche? ¿No? ¿Tus hijos o tú? Dice: yo. Entonces ella respiró tranquila y dijo: mejor, ¿no? Que se quede ella y no los hijos. Y efectivamente María sabía que le quedaba poco tiempo y a las pocas horas. A la mañana siguiente, era de noche, casi de madrugada, a la mañana siguiente este hombre le dice: bueno, María le describió a esta mujer, a ese animal. Dice: mira, en este caso vino a buscar un animal, era así. Pero la mujer del enfermo pues le decía: pues mira, yo no reconozco a ese animal, mira que hemos tenido perros, pero esa descripción que tú me estás dando no se corresponde con ningún animal que hayamos tenido, ¿no? Y la cosa quedó así, ¿no? Bueno, el caso es que Jorge fallece y a los pocos días pues la mujer de Jorge estaba en su casa pues haciendo limpieza, ¿no? Pues un poco guardando cosas, etcétera, etcétera. Y en el despacho de Jorge ve un portafolios, ¿no? Abre un portafolios y dentro ve una fotografía.
esta fotografía. Ese es Jorge, cuando era pequeño, y ese es un perro. Entonces a ella se le enciende la bombilla y le dice, ah, claro, dice, anda, que no me ha enseñado veces esta foto, y siempre me decía, es una de los seres vivos que más he querido en mi vida, ¿no? Un perro que tuvo cuando era muy pequeño, que además el animal murió cuando era muy pequeño, con 5 o 6 años, pero que lo recordaba con mucho cariño, con mucho amor, ¿no? Era parte más de la familia y también fue una parte importante en su niñez, incluso en su educación, ¿no? Es decir, un perro que solía recordar constantemente, un animal que solía recordar constantemente. ¿Por qué estaba esa fotografía en ese portafolios encima de su mesa, de la mesa de su despacho? Pues obviamente, porque como sabía que ya le quedaba poco, empezó a recordar, agarró de un álbum, quitó de un álbum esa fotografía y la estuvo observando tranquilamente en la mesa de su despacho y luego la introdujo allí en ese portafolio. Y entonces cuando vio la fotografía dijo, caray, pues este sí que sale en una imagen, me le escribía a María. Inmediatamente la llamó, le invitó a comer a casa y cuando María vio la foto dijo, era este era el animal que vino a buscar, a Jorge. Lo voy a contar esto. Yumara. Bueno, una de las cuestiones que no os he comentado es que quien suele aparecerse en los casos de apariciones de personas, de seres humanos fallecidos que se presentan ante otros seres humanos todavía vivos, no es el vecino del quinto. Es la esposa, es el padre, es el hermano, es alguien con el que esa persona ha tenido una enorme afinidad emocional, ¿no? Como os decía antes, ¿no? Lo comentaba antes, el contacto o el hilo conductor entre nuestro mundo y ese otro lado es la afinidad emocional, es el amor. Y en muchos de los casos de apariciones de animales se da una circunstancia, que esa relación de afinidad, de amor, es enormemente estrecha, por 2 razones fundamentales. Una, bien porque el ser humano, la persona, ha salvado la vida del animal, o bien al contrario, porque ese animal ha salvado la vida de su cuidador humano. En este caso es la segunda opción. Yumara le salvó la vida a Mari Carmen Páez, su cuidadora. Mari Carmen sufría de una enfermedad en la vesícula, fue operada, quedó mal, la operación no salió bien, y entonces ella sufría habitualmente una serie de dolores hepáticos, a veces muy dolorosos, y que cuando esos achaques le daban con mucha potencia, si no recibía atención médica podía llegar a fallecer. Mari Carmen vivía con Yumara, ¿no? Ese perro que veis con Mari Carmen en la foto es Jovi, ¿no? Cuando falleció Yumara, adoptó a Jovi, que es el animal que convive con ella actualmente, ¿no? Bueno, el caso es que una tarde Mari Carmen estaba preparándose para ir a trabajar después de comer y le empezaron esos dolores. Entonces ella cogió el teléfono, llamó a un compañero de trabajo y le dijo, oye, que voy a tardar un poco más en llegar, ¿no? Me voy a acostar un rato a ver si esto se me pasa, ¿no? Avanzó hacia su cuarto, hacia su habitación, pero ya no le dio tiempo de echarse en la cama, los dolores se hicieron insoportables y ella se desvaneció encima de la cama. Si no recibía atención médica, Mari Carmen fallecía. ¿Qué os creéis que hizo Yumara? Entró en la habitación, la agarró con su boca por el jersey, la arrastró por todo el pasillo, la acercó al teléfono y la reanimó. Mari Carmen solamente tuvo tiempo para descolgar el teléfono y llamar a unos vecinos que tenían llaves de casa. Esos vecinos entraron inmediatamente en la casa, la llevaron al hospital. Mari Carmen entró más muerta que viva. Estuvo a punto de morir, pero finalmente consiguió recuperarse. Como os podéis imaginar, ¿cómo iba a existir amor o afinidad emocional entre ese animal, entre Yumara y Mari Carmen? Pues claro que sí. Yumara termina falleciendo y cuando fallece Yumara comienzan a suceder una serie de fenómenos extraños. Por ejemplo, un día estaba en casa con varias amigas, una de ellas además una actriz bastante conocida de series españolas,
Y estaban allí tomándose un café y de pronto, aquí veis a Yumara durmiéndose una siestecilla. Bueno, pues de pronto escuchan el sonido de ese muñeco. Era un muñeco con el que solía jugar Yumara. Lo que hacían era, se lo tiraban y Yumara lo agarraba con la boca y se lo llevaba a la persona. Y cada vez que lo agarraba con la boca, pues hacía ese sonido tan característico, ese muac, muac, que hacen los muñecos de boca, ¿no? Bueno, pues estaban allí en la sala y de pronto escucharon el muac, 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 muac del muñeco, ¿no? No puede ser, ¿no? Es decir, porque el muñeco estaba en el cuarto de Mari Carmen, ¿no? O sea, y el muñeco sonaba como si estuviera allí mismo. Bueno, de hecho, hasta levantaron todos los sillones para ver si el muñeco estaba debajo de un sillón y al moverse, pues hacía ruido. El muñeco seguía haciendo ruido y era imposible, ¿no? Bueno, ladridos, ¿no? Tanto Mari Carmen como otras personas escuchaban los ladridos de Yumara, ¿no? Hasta el punto de que una amiga que ayuda a Mari Carmen con las labores de la casa, cuando ella está trabajando, ¿no? Pues una de esas tardes en las que estaba pues, haciendo sus labores de limpieza allí en la cárcel en la casa de Mari Carmen, pues de pronto escuchó unos ladridos allí al lado de ella. Bueno, le entró tal susto, tal pavor, que acabó huyendo de la casa, ¿no? Pero esto es lo mínimo que ocurrió en esa casa, ¿no? Una tarde entra Mari Carmen en casa. Entra en casa y de pronto se encuentra esto, ¿no? Bueno, este es el salón, parte del salón de la casa de Mari Carmen, y esa es una pelota de tenis con la que solía jugar su madre, ¿no? Y esa es la cama donde ahora descansa Jovi, su actual compañero perruno, ¿no? Pero antes ahí mismo descansaba Yumara, ¿no? Bueno, pues el caso es que una tarde, poco después de la muerte de Yumara, ella entra en casa y se encuentra esa pelota de tenis con la que solía jugar Yumara ahí, precisamente donde dormía Yumara en el salón. Era imposible, porque meses antes de fallecer Yumara le había atropellado un coche, ¿no? Entonces, bueno, le habían hecho una serie de... El veterinario le había puesto una artrodesis en una de sus patas, con lo cual el veterinario le recomendó que para que el animal no se lastimara y no saltara, pues que le escondiera la pelota con la que solía jugar. Entonces Mari Carmen la metió dentro de una caja en lo alto del armario de su habitación, al fondo de todo. A los pocos meses murió Yumara y ya no se volvió a acordar de la pelota. Pues una tarde que entra en casa se encuentra ahí la pelota. Bueno, ese es uno de los fenómenos. Pero otro, os decía, esa es Mari Carmen con Joy, ¿no? Su actual amigo perruno, ¿no? Bueno, pues como os digo, después de fallecer Yumara, pues bueno, ella adopta a Jovi y una noche ella está durmiendo y tiene un sueño, ¿no? Y en ese sueño ve a Yumara, ¿no? Pero Yumara mirándola fijamente con un rostro tremendo de preocupación, ¿no? Como diciendo, despiértate ya que algo se pasa. En ese momento Mari Carmen se despierta de golpe y ve a Jovi, que dormía en su misma habitación, a sus pies, ahogándose. Finalmente logra reanimarlo, más o menos, lo lleva al veterinario, el veterinario le dice, le hacen diferentes pruebas y le dice que lo que le pasa es que tiene un problema en la tráquea, que cuando se pone nervioso se le abre y se le cierra constantemente y puede llegar a ahogarse, ¿no? Entonces le dice que cuando vuelva a pasar que le ponga una buscapina, ¿no? Vía rectal, ¿no? Bueno, así queda la cosa, pero es que esto sucede una segunda vez. Mari Carmen está durmiendo y vuelve a soñar con Yumara. Yumara muy serio, mirándola fijamente y diciéndole, despiértate ya. En ese momento ella se despierta y ve a Jovi ahogándose, pero ya muy mal, es decir, estaba rígido con las 4 patas hacia arriba, ¿no? Realmente le pone la buscapina y el animal logra recuperarse. Pero es que viene la traca final. Viene la traca final. Ella estaba
en el salón de su casa. Una noche estaba haciendo un escrito precisamente para la protectora de animales con la que colabora, y de pronto levanta la cabeza y, como unos 3-4 metros de su posición, observa a Yumara, mirándola fijamente. Ella decía que era como si delante de Yumara hubiera una columna de nieve, ¿no? y que ella, Yumara, era ella, pero sin embargo era mucho menos consistente, ¿no? Era más liviana, ¿no? Y delante de ella parecía como si hubiera algo de niebla, ¿no? Entonces la ve y le dice: Yumara, ¿eres tú? Bueno, en vez de deciroslo, os lo voy a leer, porque en el libro reproduzco esa conversación telepática, ¿no? Porque yo creo que es, vamos, tremendamente interesante, ¿no? Mari Carmen dice: Yumi, ¿eres tú? Y entonces ella siente en su cabeza que le dice algo así, que le transmite unos sentimientos, ¿no? Que querían decir algo así, como: he bajado para decirte que te quiero mucho, te estoy cuidando, no te preocupes por nada, ¿no? Quiero acercarme a ti, ¿no? Le dijo Mari Carmen. No puedes, ¿no? He venido tal como me conociste, pero yo ya no soy así, ¿no? Y el resto de los hermanos, ¿cómo están? El resto de perros que ha tenido, ¿no? Ella dice que escucha en su cabeza: muy bien, están muy bien. Y luego le dice: lo siento, me tengo que marchar ya, ¿no? Pues le transmite eso, ¿no? Una sensación de prisa, ¿no? Que es algo también muy habitual en los casos de apariciones, ¿no? Es como si hubiera alguien, los casos de apariciones de seres humanos, es como si hubiera alguien en el otro lado con un cronómetro controlando ese contacto. Es como si la comunicación estuviera permitida, pero durante un corto periodo de tiempo, ¿no? Esa sensación de premura, ¿no? Lo siento, me tengo que ir, no puedo estar aquí, me tengo que marchar ya. Y en ese momento Ricardo me decía que es como si se apagara una televisión, ¿no? De pronto todo se compacta en un solo punto, toda esa escena, y acaba de desaparecer. Bueno, no volví a ver a Yumara, pero Mari Carmen, como os podéis imaginar, está absolutamente convencida de que Yumara está en el otro lado, esperando. No sé cómo vamos de tiempo, ¿qué era eso? ¿Las? Bueno, os voy a contar la última historia, ¿vale? Os voy a contar la última. Nuestra persona que veis aquí es Ana Claret. Ella es directora de una revista que es Universo Holístico, que a lo mejor algunos de vosotros la conocéis. Ella adoptó una asociación, una protectora de animales, la Asociación Alba, adoptó a Desi. Desi era una perra maltratada, pero muy maltratada, ¿no? No le daban de comer, le pegaban, le hacían todo tipo de cosas. Ese animal, esa perra, fue rescatada por miembros de la Asociación Alba, ¿no? Ahí veis a Desi, tal como fue encontrada, ¿no? Fijaros, le salen los huesos. ¿Veis los huesos que le salen por detrás? Bueno, pues lo que tenían que hacer es darle con un estropajo para desinfectarle esa parte y que la carne le volviera a crecer por encima, ¿no? De hecho, cuando la recogieron, iban a sacrificarla, ¿no? Porque el animal ya no se alimentaba. Intentaron alimentarlo por vía intravenosa, pero estaba tan delgado, era todo huesos, que no le encontraban ni la vena, ¿no? Y cuando este animal estaba ya en la mesa del veterinario y le iban a poner la inyección final, ¿no? Pues tanto al veterinario como a la directora de la Asociación Alba se le encendió una luz y dijeron: vamos a darle otra oportunidad, ¿no? Ya sabemos que no tiene oportunidades, que se va a morir, pero intentemos, ¿no? Y finalmente, no saben cómo, consiguieron encontrarle la vena y por primera vez, vía intravenosa, alimentarla poquito a poco. Y bueno, el caso es que se fue recuperando, estaba muy mal, pero se fue recuperando. Ana Claret y su familia la adoptaron, ¿no? Y durante muchos años Desi se convirtió en un animal feliz, ¿no? Aquí la veis, y aquí la veis ya
prácticamente, digo prácticamente recuperada, en realidad nunca se recuperó del todo, porque siempre arrastró esos achaques. De hecho, durante mucho tiempo, Desi escapaba del marido y del hijo de Ana Claret, ¿no? Precisamente, muy probablemente porque quienes la habían maltratado eran hombres, ¿no? Por lo tanto, sí aceptaba a las mujeres, pero no a los hombres, ¿no? Y bueno, Ana Claret me contó muchas cosas, que es una historia humanamente, ¿no?, fantástica, ¿no? Porque es que incluso cuando le daban la comida, ella lo que hacía era comer cuando no estaba nadie presente, ¿no? Se llevaba la comida y comía cuando no estaba nadie, porque tenía miedo de que se la quitaran, ¿no? Sí, bueno, así estuvo mucho tiempo, finalmente más o menos logró recuperarse, pero al final acabó falleciendo como consecuencia también de esos achaques que venía arrastrando por todo el maltrato del que fue objeto por algunos hijos de puta. Bueno, pues el caso es que cuando Desi fallece, Ana Claret me relataba que ella en bastantes ocasiones ella sentía que el perro, que Desi, andaba por la casa, ¿no? Y no solamente notaba el movimiento del aire, sino que en muchas ocasiones el animal le rozaba la piel, ¿no? Otra experiencia, ella solía trabajar en el escritorio de su casa y entonces allí estaba muchas horas y Desi pues estaba a sus pies, ¿no? Allí ella tan tranquila esperando, y muchas veces cuando se cansaba, cuando se aburría, diciendo: "Ay, estoy cansada de estar aquí", lo que hacía es que le daba con el morro en la pierna diciendo: "Venga ya, vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a hacer algo que llevas aquí toda la tarde", ¿no? Bueno, pues eso me confiesa Ana Claret que lo sintió en varias ocasiones, ¿no? Que sintió en varias ocasiones como estaba trabajando en su mesa, en su despacho, y sentía como alguien, como el Desi, el animal, le daba con el morro, ¿no? En otras ocasiones, cuando ella se echaba una siesta, ella siempre suele dormir la siesta pues echada de lado, ¿no? Y con las rodillas flexionadas, ¿no? Y lo que solía hacer Desi es que en ese hueco que dejaban sus rodillas, pues se aposentaba allí con ella, ¿no? Pues en varias ocasiones sintió el peso de Desi allí con ella, como solía hacer habitualmente, ¿no? Me están diciendo por aquí, Gloria, que también lo sentía, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pues eso durante un tiempo fue muy habitual. Luego adoptaron a un galgo que se llama Dandy, que todavía vive con ellos, y en cuanto adoptaron a Dandy, esos fenómenos se fueron espaciando en el tiempo hasta que finalmente pues desaparecieron. Y no me da tiempo, bueno, luego en el turno de preguntas, si me da tiempo, os hablaré algo de las plantas, pero bueno, ese es el libro en el que recopilamos pues muchas historias, algunas de ellas os he contado ahora mismo, pero hay muchas más historias. En realidad recopilamos muchos casos, pero lo que quisimos poner negro sobre blanco en este libro son aquellos casos, en primer lugar, más interesantes, y en segundo lugar, que fueran diferentes unos a otros, ¿no? Porque si no, pues se puede hacer un poco conocido, ¿no? O sea, los libros que están ahí, todos los casos que están ahí, pues son bastante diferentes unos a otros y son los más interesantes de todos los que hemos recopilado. También os he de decir que desde la publicación de este libro nos han llegado muchísimos más casos, ¿no? Incluso más interesantes que los que hemos trasladado en este libro, y que estamos en pleno proceso de recopilación, y a lo mejor, no lo sé, a lo mejor en la segunda parte, no lo sé, eso ya no depende tanto de mí. Yo recopilo muchas historias, muchos casos de todo tipo, y luego cuando creo que tengo algo interesante y que se puede escribir un libro, y sobre todo tengo el tiempo para ponerme a escribir, lo que no siempre lo tengo, ¿no? Pues lo hago, ¿no? Y bueno, ya he terminado, y si me gustaría que preguntarais algo, que hubiera un turno de preguntas. Yo te quería preguntar, porque sobre el aspecto de los animales, hemos tenido un perro, todo lo que has contado, la mayoría lo hemos tenido con nosotros en casa. Hemos ido a andar por el pasillo de la perra, como ha sido los pasos, como ha sido la presencia de ella cuando estamos en la cama juntados, juntarse a nuestro lado, cuando estar en la cama y dar con la pata un colchón para que nos acostáramos, todo eso lo hemos sentido después de que se hubiese ido allá.
Pero sobre las plantas yo tengo unas ideas tremendas. Quisiera que me aclararas algo sobre las plantas. Porque con los perros, pues, otros animales, me imagino que igual. Con los perros no tenemos ningún problema, pero las plantas yo tengo que saber. El capítulo 8 de este libro lo hemos titulado Las plantas también van al cielo. Bueno, nos han dicho de todo, ¿no? Por este capítulo. Pero, en realidad, lo que hay en este capítulo es puramente ciencia. De hecho, en los últimos años, biólogos especialistas en vida vegetal han realizado estudios sobre los vegetales, sobre las plantas, llegando a conclusiones absolutamente fascinantes. Las plantas, los vegetales, habitaban este planeta mucho antes de que naciera, de que viviera el primer ser vivo, el primer animal, ¿no? El primer ser humano, por supuesto, ¿no? Es decir, que en realidad los reyes de la creación no son los seres humanos ni son los animales, son las plantas, ¿no? Y las plantas son seres inteligentes, igual que nosotros. ¿Vosotros sabéis que las plantas se comunican entre sí? A través de las raíces, incluso a través de los olores. Se avisan de la presencia de depredadores. Se pasan savia de unas a otras, es decir, se salvan la vida unas a otras. Algunas plantas dan la vida por otras, es decir, emiten una serie de olores para que los depredadores los coman a ellas y no a sus descendientes. Las plantas son más solidarias con aquellas que son de su mismo tronco familiar, digamos. Son más solidarias con esas plantas que con otras que no conocen. O sea, habría tantísimo que contar sobre las plantas. Nosotros tenemos 5 sentidos. Por las plantas tienen 15. Llegan a captar incluso los cambios en la fuerza gravitatoria. Es decir, estamos empezando a conocer, simplemente a conocer la vida de las plantas. Simplemente a conocer. Pero la sorpresa de los biólogos, de los expertos en vida vegetal, que están realizando estudios apasionantes, es tremenda, ¿no? De hecho, uno de los máximos expertos en esta cuestión es un biólogo, es Stefano Mancuso. Y Mancuso, con otro grupo de biólogos, están llevando a cabo o poniendo en marcha una asociación internacional para defender los derechos de las plantas. Y estamos hablando de un científico que está considerado como el máximo experto en vida vegetal que hay actualmente en el mundo, ¿no? Que ha hecho unos trabajos científicos fascinantes. Pues Mancuso y otros biólogos están poniendo en marcha una organización internacional para defender los derechos de las plantas, porque consideran que son seres vivos, exactamente igual que los animales, y que al igual que hay, por fortuna, actualmente, muchas asociaciones que luchan en favor de los derechos de los animales, también está empezando a existir un movimiento que lucha por los derechos de las plantas. Y al igual que sucede con las asociaciones que defienden los derechos de los animales, esas asociaciones se crean precisamente por parte de científicos que estudian la vida animal y llegan a la conclusión de que los animales sufren exactamente igual que nosotros, tienen conciencia exactamente igual que nosotros, y precisamente todas, como las organizaciones que lidera Jim Goddard, ¿no? Otros zoólogos y otros biólogos de primer nivel, científicos de primer nivel, que lideran organizaciones en defensa de los derechos de los animales precisamente por los descubrimientos que han realizado en base a sus estudios científicos. Pues exactamente lo mismo está sucediendo ahora en el ámbito de las plantas, de los vegetales. Científicos de primer nivel que estudian a las plantas están llegando a la conclusión, o ya han llegado a la conclusión, que son seres vivos, exactamente igual que los animales y los seres humanos, y por lo tanto necesitan también unas leyes o cierta protección para las plantas. ¿Puedo decir una cosa? Sí. ¿Se oye la voz? Espera un momentito, que dejo el micrófono. Sí, se oye. ¿Por qué los animales no pueden sonreír como nosotros? ¿Por qué no pueden sonreír? ¿Tú crees que no sonríen? Obviamente. Te miran de otra forma, pero no conozco ningún animal que sonríe. Bueno, obviamente, a ver, no tienen
nuestra capacidad de expresión, pero ojo, no tienen nuestra capacidad de expresión desde nuestro punto de vista, pero probablemente desde el punto de vista del animal, quien no tiene capacidad de expresión somos nosotros, y ellos entre sí se expresan. Claro, es otro mundo. Es que, mira, hace poquito acaba de salir un estudio, una investigación científica que apunta a que los determinados animales, como los perros o los gatos, ven los campos electromagnéticos, los ven. Es decir, en realidad es otro mundo, ¿no? Yo siempre digo que en el fondo son otros seres vivos, con otra serie de características. Es como si hubiera extraterrestres en nuestro planeta, ¿no? Nosotros somos extraterrestres para ellos hasta cierto punto, y ellos son extraterrestres para nosotros hasta cierto punto. Pero, ¿qué sabemos realmente de cómo ve el mundo un perro? La evolución tendrá lo que decir en eso. Todos los paleontólogos, los estudiosos, incluso la religión. Sí. ¿Por qué nos sonríen los animales? Bueno, porque no tienen nuestra capacidad de expresión, es una cuestión física. No tienen nuestra forma de expresión, pero tienen otra forma de expresión. Ojo, y como digo, nosotros miramos al mundo desde nuestro punto de vista, pero un conejo ve el mundo desde el punto de vista del conejo, y la lombriz ve el mundo desde el punto de vista de la lombriz. Ojo. Mira, es muy cortito, ¿verdad? Sí. Nosotros todos conocemos a Lord Byron. Sí. Lord Byron hizo un epitafio en la tumba de su perro, que os lo digo en 15 segundos. Decía: tú que tienes la fuerza sin la vanidad, tienes el valor sin la ferocidad, ¿eh? Y bueno, y todas las demás virtudes de los hombres y ninguno de sus defectos. Eso fue un epitafio muy bonito, para ese animal que se sincronizaba con él, con todo lo que se está haciendo, que es muy interesante además. Sí, me parece además muy bonito, porque es precisamente eso, los animales. Fíjate, a lo mejor va a sonar un poco ñoño lo que voy a decir, pero son almas puras. Es decir, no tienen malicia. Es decir, no nos van a pegar una puñalada por la espalda, como puede pasar con un ser humano. Son siempre fieles al 100% a su amo. Se dejan, a mí no me gusta llamarle la palabra amo, no me gusta decir la palabra amo, ¿no? Cuidador o amigo, ¿no? Es decir, se pueden dejar matar, ¿no? por ese cuidador humano, ¿no? Es decir, son fieles hasta el extremo. ¿Lo podemos decir eso de muchos seres humanos? No. Mira, Miguel, a mí me has colocado totalmente sobre las plantas. Porque yo tengo aquí a mi mujer al lado, que me está haciendo intentar que no se lo coma. Yo estoy luchando como un león, como un león. Pero ahora con lo de las plantas lo hemos matado. ¿De verdad? Os voy a decir algo. Desde que salieron a la luz los estudios de Stefano Mancuso y otros, algunos veganos han entrado en pánico. Claro, la cuestión es ¿qué vamos a comer ahora? ¿No? La cuestión no es esa, evidentemente nos tenemos que alimentar, ¿no? Yo admiro muchísimo a los veganos, a los vegetarianos en general. Yo, por una cuestión, en segundo lugar, de salud y también, en primer lugar, de conciencia, estoy intentando o procuro no comer demasiados animales muertos, ¿no? No lo he logrado, ¿no? Pero creo que he rebajado bastante mi nivel de carne, ¿no? Pero es obvio que tenemos que comer y tenemos que alimentarnos, ¿no? Y a mí lo que me parece terrible, y de hecho en este libro, Nos vemos en el cielo, hay un capítulo que titulamos Holocausto Animal, que decidimos muy mucho si incluirlo o no, porque la línea habitual del libro, la línea del libro es muy positiva, ¿no? Es decir, todas las experiencias, los experimentos sobre la conciencia de los animales que salvan la vida a personas, al encontrarlo, apariciones de animales fallecidos, es una línea muy positiva y muy esperanzadora. Y ese capítulo es todo lo contrario, es un capítulo negro, oscuro, violento y terrible, ¿no? Y además he querido ser
bastante descriptivo, ¿no? Tampoco sangrante, pero sí muy descriptivo, ¿no? Es decir, lo terrible de la situación actual del mundo capitalista en el que nos movemos es que el capitalismo tiene un objetivo fundamental y es obtener beneficios empleando el mínimo de recursos, es decir, obtener el máximo de beneficios empleando el mínimo de recursos, ¿no? Y eso se traslada a todo y también a la ganadería, ¿no? Sobre todo lo que se ha dado en llamar la ganadería intensiva, las explotaciones ganaderas intensivas, ¿no? Donde los animales no es que solamente sean sacrificados en muchas ocasiones de una manera vil y terrible, sino que durante toda su vida, hasta que llegan al matadero, llevan una existencia absolutamente terrible. No ven la luz del sol, viven en cubículos, los alimentan a través de sondas, ¿no? Los engordan 4 y 5 veces por encima de su peso, porque la finalidad es obtener el máximo de carne de ese ser vivo. Se les rompen los huesos, sufren todo tipo de infecciones, ¿no? Por eso luego les administran, a través de esos piensos, a través de sondas, les administran antibióticos, ¿no? Muchos de esos animales acaban falleciendo. Esos antibióticos al final van a parar a la cadena alimentaria, es decir, van a parar a los seres humanos que ingerimos esa carne. Y esa es la causa de que miles y miles y miles de personas acaben falleciendo, porque cuando ellos sufren una infección, resulta que los antibióticos no les hacen el efecto deseado. Precisamente por eso. Eso es la agricultura intensiva. Otra cosa es la agricultura extensiva, ¿no? Donde los animales viven en libertad y luego, pasado un tiempo, son sacrificados, no de una manera tan vil, ¿no? Para servirnos de alimento, ¿no? Pero sobre todo lo que es la agricultura, la ganadería intensiva es terrible, ¿no? Pero es nuestro modo de vida, ¿no? Nuestro modo de vida capitalista occidental. Y entonces esos animales simplemente son un trozo de carne que hay que engordar lo máximo posible en el menor tiempo para obtener el máximo de beneficio. Sí. Mi idea, Miguel, primero decirte que me ha encantado, de verdad, estoy alucinada y me ha gustado una lágrima. Decirte que yo creo que ahora mismo lo que acaba de decir es súper importante para que tomemos conciencia de cómo compramos. Entonces, dentro de nuestras posibilidades, yo entiendo que comer carne, o no comer carne de la noche a la mañana se puede hacer muy cuesta arriba, porque somos animalitos de costumbre. Entonces sí, hay que alimentarse. Hay muchas formas también de alimentarse, solo es cuestión de investigar. Y luego, aparte de eso, no se puede hacer de golpe, porque todos esos cambios tan drásticos, hasta que la mente no los integra, cuesta mucho, y a lo mejor podemos hacernos vegetarianos de la noche a la mañana, pero puede durar una semana la idea. Y luego volvemos a comer carne como locos. Entonces el tema es comer con conciencia. Yo, por ejemplo, no es porque me la vaya dando para nada, no quiero dar lecciones a nadie, pero sí que tengo muy cerrado eso, ¿no? Si tengo que comprar huevos, compro huevos de gallinas en libertad. Si tienes que comprar pollo, tienes que comprar un pollo que también, una gallina que esté en libertad, de granjas libres. No esas que las tienen en cubículos, que les cortan el pico para que no se marquen unas a otras. Entonces, todo ese tipo de cosas sí que tenemos que tenerlas en cuenta antes de dejar de comer o no comer carne. Entonces, sí, para mí es un mensaje muy bueno el que has dado. Primero, que hay que amar a los animales, que se ve cada cosa horrible, horrible, por parte de los humanos, que entre comillas, se nos considera que tenemos racionalidad y conciencia. Y por otro lado, bueno, pues eso, el tomar también conciencia y que seamos responsables de nuestras compras a la hora de alimentarnos. Y darte muchísimas gracias, porque vamos, ha sido magistral, me ha encantado. Muchas gracias. En cuanto a los huevos, de los que acaba de hablar Gloria, no sé si sabéis que cuando compréis los huevos, si miráis en el huevo, en un huevo cualquiera, el primer numerito que veis indica la procedencia de esos huevos, ¿no? Viene el numerito y luego una serie de letras que creo que tiene que ver con el país de producción, ¿no? Pues veréis 0, 1, 2, 3 y seguido ESP, que es España, ¿no?
El 0 es, precisamente, indica las gallinas que viven en libertad. El 1, ¿no? El 0 normalmente lo podéis encontrar en centros de comida biológica, ¿no? Centros de comida natural y comida biológica, ahí suele estar el 0, pero en los supermercados, aunque no es habitual encontrar el 0, sí que podéis encontrar el 1, ¿no? El 1 es que viven en semilibertad, ¿no? Que no es en libertad, pero está bien, ¿no? El 2 ya es una vida terrible y el 3 nos lo quieren contar. Aunque los veamos gordos y nos llamen la atención, hay que tener en cuenta eso mucho. Y que no nos engañen, porque yo tengo no quiero decir que es un supermercado, no quiero decir supermercado, pero yo encontré una caja de huevos que ponía gallinas en libertad, gallinas felices. Y al abrir esa caja, el número no era el 1, el número era el 2. Por lo tanto, nos están engañando también, publicidad engañosa para que compremos, y con cuanto más compremos mejor. Yo pienso que sí, insisto, vamos a tomar conciencia que aunque seamos unos pocos, esto se va divulgando, se va difundiendo y es muy importante. Ahí hay una pregunta, venga, la última. Espera un momento. Que esto interesa mucho. Sí, sí. Pues eso, lo que has estado comentando sobre las plantas, que es verdad que no lo conocemos o quizás no sabemos apreciar el mundo tan maravilloso que es, ¿no? Pero que las plantas nos dan tanto y se parecen tanto a nosotros, hasta sus órganos productores, ¿no? Reproductores, quiero decir, y que bueno, que nos dan alegría, y aparte de, bueno, entre las plantas, pues su perfume, su olor, y solamente verlas ya es una manifestación que a nosotros nos ponen en otro plano, ¿no? Y también quisiera decir que efectivamente, gracias a ellas, toda la farmacopea viene de entonces para agradecer tanto, cuidarlas, ver su belleza y preservarlas, que para nosotros es todos los días algo muy bien de arriba, ¿no? Es verdad. Ah, para el otro aplauso.